O sector da produción de fiestras foi un dos que máis se veu afectado ao principio do estado de alarma. Coa parálise das obras e da demanda de reformas, o sector viuse obrigado a parar. Co avance das semanas, as diferentes empresas foron recuperando a súa actividade, pero o seu traballo reduciuse en máis dun 30%. Afectado concretamente en los plazos de entrega de los materiales, nos ha obligado a nosotros a tener más volumen de materia prima para seguir teniendo el abastecimiento normal que veníamos manteniendo habitualmente. Y si antes venía, por ejemplo, un camión todas las semanas de perfilería, ahora viene, organizan la ruta cada 2 o cada 3 semanas. O paso a fase 1 da desescalada permite ao sector continuar coa recuperación do seu traballo. Sí, para mejor en todo caso, porque se está abriendo la posibilidad de instalar en las viviendas. Nuestro producto no solamente es para obra nueva, sino que también hay mucha reforma y la prohibición de entrar en las viviendas, que poco a poco se va relajando y se va aflojando, nos permite continuar el día a día con más normalidad. O estado de alarma tamén modificou o traballo das empresas. As medidas de protección son esenciais tanto nas naves de produción como nas actividades no exterior. Sí, por ejemplo, si antes había más prisa para terminar las obras en edificios de obra nueva y tal, ahora hay otra programación, ¿no? Entonces la dirección de obra te ordena de alguna manera cómo son los plazos y ya no hay tanta prisa para entrar junto con los carpinteros de madera, con los que están colocando suelos, etcétera, etcétera. Entonces ahora se ve que cada gremio tiene su tiempo y se espacian mucho más los trabajos. ¿Sí? A pesar das medidas de protección, a obra nova continúa sendo a principal fonte de traballo do sector, pero con levantamento da cuarentena as empresas están recibindo unha gran demanda de mamparas. Sí, son mamparas de metraquilato que, bueno, es obligatorio ahora para tener una protección mayor contra el virus. Vienen en medidas de espesores distintos entre 3 y 6 milímetros y están teniendo mucha salida. Evidentemente ahora es el boom. A empresa agarda recuperar pouco a pouco a súa actividade. Tamén quixeron mandar unha mensaxe de ánimo á xente para que unha vez que se supere a crise sanitaria, entre todos evitemos a crise económica e volvamos á normalidade.